Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Hoy seguimos en la Edad Media. Vamos a ver algunas cositas más que me quedó, bueno, un ejemplo más que me gusta mucho que quedó del románico y entramos a lo que es el gótico. El románico es un periodo, no es por decir que es corto, pero es más corto que el gótico y el asunto también es que se están construyendo en el mismo momento ya lo románico en algunos lugares y lo gótico, pues es un estilo que surge a mediados del siglo XII cuando todavía se están construyendo pues en estilo románico en algunas partes y el estilo gótico es lo que surge en ese momento, mediados del siglo XII y continúa por casi pues 300 años ese estilo. Y en su momento el gótico se consideraba, no, ese nombre no existió, no tenían, ese fue un nombre que se le puso mucho después, gótico, y que pues hacía más bien referencia a los bárbaros que habían, los godos que habían eh, pues devastado al Imperio Romano y entonces era más bien un término utilizado para menospreciar la arquitectura que vino antes del Renacimiento. Y va a ser en el Renacimiento que se acuña el término gótico, haciendo referencia a esa gente, pero que no tenía nada que ver con eso, simplemente es como un término en su momento utilizado peyorativo y que pues en, o sea, el término contemporáneo para el gótico era más bien estilo moderno. Y se convirtió en un estilo bastante internacional con muchísimas manifestaciones distintas. Hoy nos vamos a enfocar en algunos, bueno, principales ejemplos tempranos y volveremos a ver algunos otros ejemplos la semana entrante pues un periodo posterior. Pero como siempre me gusta repasar un poquito para volvernos a situar en donde estábamos. Y entonces recordarles sobre lo románico y también sobre la importancia de estas grandes iglesias y catedrales que se van a construir para específicamente recibir a el gran número de peregrinos que estaban viajando en estos años pues por toda Europa haciendo estas peregrinaciones a las diferentes ciudades. Entonces, el estilo en sí, el nombre utilizado de románico se debe a precisamente el hecho de que utiliza un estilo bastante parecido a la arquitectura romana. Entonces es una arquitectura en el estilo romano y por ende románico, ¿verdad? Vemos elementos, este es el interior de la Catedral de Santiago de Compostela, uno de los tres principales destinos de peregrinación, y vemos pues este uso de la bóveda de cañón, arcadas, ¿verdad? Entonces las naves, aquí estamos en el transepto, pero es como si estuviéramos casi en la nave viendo que entonces igual habría una nave central con esta bóveda de cañón, con unas naves laterales que se separan por esta arcada. La arcada en sí se construye con estos grandes pilares que soportan todo el peso de esta gran bóveda de cañón, ¿verdad? Encima de eso se construye lo que se conoce como una galería, que eran espacios abiertos precisamente para poder acomodar a más peregrinos, a más visitantes al espacio. Entre otras cosas que son sumamente importantes y que van a permanecer durante el gótico, de la planta elaborada en estos periodos, en esta época, es no solo el cambio en integrar al formato de basílica que se había visto pues en las primeras iglesias en la época de Constantino, que utilizaba el formato planta de una basílica, edificio romano utilizado para pues negocios y leyes y demás. En este caso, ya para este periodo se va a integrar este transepto, que es una cruzada que le da la forma de una cruz, ¿verdad? Y además de eso,
aquí podemos ver, entonces, esta sería la nave central, estas son las naves laterales, y a partir básicamente de estas naves laterales, y no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, yo me encanta ir a visitar las iglesias, y siempre me meto en iglesias cuando estoy en Europa, y uno puede transitar sin molestar lo que está sucediendo y por si hay misa o lo que sea, uno puede transitar por estas naves laterales y poder visitar en esta, lo que se llama la gírola, o estas pequeñas capillas que radian en torno a lo que es el ábside y el coro, que es esta región de acá. Entonces, todas estas capillitas tenían reliquias, ¿verdad? Y la idea era que los peregrinos podían venir a visitar los diferentes, los relicarios y pedirle favores a los diferentes santos que estaban ahí. Entonces, vamos a ver que eso se mantiene en algunas de las iglesias góticas posteriormente. Este es el ejemplo de San Cernán, y aquí podemos ver pues esta forma de ábside con estas capillitas, aquí lo podemos ver muy, muy bien. Eh, y integrar también o mencionar también la importancia que se empieza a dar con la construcción de diferentes tipos de torres, que son estos elementos que elevan el espacio dentro, que elevan digamos, lo que uno puede ver desde lejos para estas iglesias. Entonces, pensando en los peregrinos, pues específicamente se puedan imaginar lo, lo importante que podría ser como marcador estas torres que se integran a la arquitectura y que lo vamos a ver continuamente o sea, en los ejemplos del gótico, cómo estas torres van a seguir siendo importantes. Em, Como señal de aquello que está pues a la distancia y que uno tiene que seguir caminando para llegar ahí. Les traigo también el interior de San Cernán, precisamente para también señalar algo que va a ser muy diferente a lo que vamos a ver en el gótico, que es estas grandes eh, paredes con pocas ventanas, poca apertura, que va a diferenciarse muchísimo al gótico, ¿verdad? Entonces, esto era necesario tener estos grandes pilares y grandes paredes, para precisamente, pues, soportar todo este peso, porque antes de este periodo los techos eran de madera, se incendiaban a cada momento. Y precisamente por eso y por pues un creciente interés en tener cada vez más estas estructuras más sólidas, más monumentales, se construyen estas grandes paredes, estos grandes formas muy monumentales precisamente pues para soportar también todo ese peso. Perdón, yo no eliminé todas las imágenes, normalmente sí las elimino más. Aquí sí, esta sí la dejé precisamente para ver las pocas ventanas que son posibles en este tipo de estructuras, ¿verdad? Y como aquí en este ejemplo de la Catedral de la San Lázaro podemos ver la necesidad de tener tanta pared, estos pilares sumamente grandes, precisamente para pues, soportar ese peso. Eh, el otro aspecto de lo románico, algo que a mí me encanta muchísimo, es cómo vamos a ver cada vez más un mayor interés en las esculturas en piedra integradas a las edificaciones mismas, a la iglesia misma. Entonces vimos varios ejemplos y este es uno que pues me gusta señalar porque vemos cómo en vez de una columna común, se convierte más bien lo que hubiera sido columna en la forma o la figura en este caso, un santo, o bueno, un profeta del Viejo Testamento, y eso es algo que se repite en diferentes lugares. También habíamos abordado la importancia de la Virgen y este objeto que podría haber sido utilizado como relicario, y en este caso, pues no abundan
este tipo de esculturas que eran en 3 dimensiones o un bulto redondo, pues porque en general lo que había eran, si había escultura, se integraba al edificio precisamente por la preocupación de la idolatría. Em, pero esos relicarios, en este caso ella tenía una apertura en el hombro derecho de ella, y que probablemente ahí en un momento ahí le había metido una reliquia o algo así. Pero volvemos a la importancia de la peregrinación, abordamos esto, ¿verdad? Estos constantes movimientos de la gente, y que llegaban a todos los diferentes puntos que estaban en medio del camino, y en este caso, pues el camino a Santiago de Compostela, que era el sitio de peregrinación más frecuentado tal vez por no ser tan peligroso como lo era llegar a Roma y definitivamente llegar hasta Jerusalén, ¿verdad? Y entonces la gran cantidad de peregrinos y todo ese movimiento que se va a hacer y las economías que se van a ir formando en torno a esto. Abordamos las imágenes también de estos tímpanos pues el espacio que llena el arco en la entrada de una iglesia, y que muchas veces en el románico vamos a ver, y se repite también posterior al románico, muchas escenas del juicio final, ¿verdad? Y entonces hablamos sobre cómo en el juicio final vemos que los buenos están a mano derecha de Cristo, los malos están a mano izquierda de Cristo, y también abordamos pues la intención, podríamos decir, de la iglesia a través de sus artesanos de infundir miedo y terror en estos peregrinos, en los feligreses que llegaban, pues de que qué les iba a pasar si no seguían la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver que los buenos van para el cielo, aquí los está recibiendo San Pedro, mientras que los malos pues van al infierno, y aquí es esta bestia, la boca del infierno, que es representado como una fiera, y que entonces ahí están metiendo estos cuerpos. Y aquí pues todas las torturas que le pasan a las personas que van al infierno. Entonces todo esto representando algo que cuando uno no tenía, y hay que tener muy presente que la Edad Media no es una época en donde la razón reinaba, ¿verdad? Eso no va a empezar a verse hasta el siglo XIII con eh, Tomás Aquino, Thomas Aquinas, el santo, y, y no va a ser hasta ese momento en donde empezamos a buscar o que hay un interés en la razón y la explicación de las cosas, que definitivamente ya para el Renacimiento, como veremos más adelante, va a ser sumamente importante. En esta época todavía todo era a partir de, pues, una fe ciega, y la explicación es que si uno hace algo mal, uno va al infierno, y te espera una muerte terrible y una estadía terrible en el infierno. Em, eh, Era todo un proceso. Cuando uno llegaba a estas iglesias, siento yo, o sea, yo me lo imagino así, que entonces uno iba caminando, 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 y ya muy cansado, llega el destino, y el destino te dice, hey, acuérdense, sean buenos, y después entra uno en el espacio, y definitivamente es un espacio marcado por, pues, se siente especial adentro, se siente sagrado. Muchas veces enfrente de las mismas iglesias era donde habían mercados o puestos de ventas, y entonces todo el ajetreo del mundo exterior, ¿verdad? Uno pasa por ese espacio liminal donde te recuerdan cómo son las cosas, ¿verdad? Y después uno ingresa a un espacio que es mucho más allá, silencioso. Si era una iglesia de un monasterio, pues muy factible que constantemente se estuviera escuchando eh, eh, los cantos de los monjes, ¿verdad? Y entonces uno entraba en estos espacios, y definitivamente cambiaba el ambiente por completo, ¿verdad? Y pues es especial precisamente
por lo majestuoso de estas estructuras, ¿verdad? Cuando uno probablemente vivía en una casita pequeña hecha de quién sabe qué y después ingresa a estos grandes espacios, pues definitivamente una experiencia muy impresionante. Las reliquias, los relicarios, ¿verdad? Y cómo la gente visitaba eso. Mencionarles nuevamente a Giselbertus, que es uno de los primeros nombres que tenemos entre los pocos de artistas de la Edad Media, igual un artista que está retratando en otra iglesia románica un juicio final. Y pues señalar nuevamente los peregrinos y la importancia de los peregrinos en la creación de estas iglesias, ¿verdad? Que se iban a construir a través del camino y precisamente pues ese turismo era parte de lo que generaba el deseo de construir estos grandes espacios precisamente para recibirlos a todos esos peregrinos. Y también habíamos hablado la semana pasada sobre pues la competencia que hubo en, en cantidad de reliquias que podría tener una comunidad, ¿verdad? Porque esos, dependiendo de cantidad de reliquias y de santos, pues más personas venían a pasar a visitar y dejaban tal vez ofrendas, ¿verdad? Eh, este es un último ejemplo de románico que a mí pues, me llama muchísimo la atención. Es una cosita chiquitita. Originalmente había sido una iglesia de parte de un monasterio. El monasterio había estado aquí ubicado desde el siglo IX, el noveno siglo. Em, pero esta construcción de esta iglesia en sí era del siglo XII, ¿verdad? Entonces y es bastante pequeño, no es un espacio grande, pero lo que me gusta señalar es cómo pues en Europa se encuentran muchísimas de estas pequeñas iglesias salpicando pues, todo el territorio, ¿verdad? Entonces, este es, como les digo, originalmente parte de un monasterio, pero actualmente no se logra visitar normalmente porque es propiedad privada. Entonces, los dueños, podríamos decir que mantienen este espacio. Em, y bueno, obviamente hay muchísimas iglesias y claustros y monasterios y lugares fenomenales del románico que me encantan, pero por pequeño que es, también me parece una súper joya. Aquí esta es la fachada occidental, ¿verdad? Entonces por aquí entra uno. No tiene todos esos elementos pues muy elegantes que hubieran estado en una ciudad más grande como las que hemos estado viendo. Em, pero sí creo que es interesante ver cómo aún en los espacios pequeños había este deseo de decorar las iglesias y que el principal medio para hacerlo era la piedra, ¿verdad? Y la talla en piedra. Entonces aquí vamos acercándonos hacia el portal, hacia la puerta, la entrada. Me encantan todos estos detalles geométricos que tiene, ¿verdad? Estos patrones repetidos geométricos, este estilo que también tiene mucho que ver con el estilo mozárabe o el estilo que combinaba pues lo local con algunos elementos islámicos. Y aquí podemos ver, aquí están estos se llaman canecillos, también conocidos a veces como ménsulas, pero principalmente canecillos, que parecen ser elementos que soportan el techo, pero pues principalmente están ahí para decorar, y que aquí vemos el tetramorfos, ¿verdad? Entonces los símbolos de los cuatro evangelistas, y luego aquí están en relieve los 12 apóstoles, pues a cada lado hay 6. Y interesante que no pude encontrar mejor detalle, pero a mano derecha vemos la figura de León con hombres a sus pies, que es eh, un tropo o pues una escena que se retrata mucho y que no se sabe exactamente de dónde es que proviene, pero que hace referencia al león, sabe perdonar al caído y Cristo a quien le implora. ¿Verdad? Entonces, esta noción de que el león puede dejar libre, si quiere, si desea, como detener su ataque,
al opuesto supongo que los perros, tal vez los leones tienen ese control un poco más y entonces por ende pueden perdonar y pues como Cristo pueda perdonar al que le implora. A mano izquierda se ve una escena de la Santa Cena, que es lo que estamos viendo acá, y pues también señalar un estilo que ya hemos visto en algunos de los tímpanos y demás, que es como muy, las figuras son como muy chatas, como muy, como, y cuadradas, no son necesariamente alargadas como vamos a ver en el gótico. En general, tal vez dejando de lado el ejemplo de Jeremías, todos los demás suelen ser como figuras mucho más bloqueadas, menos estilizadas, más como bloque, más casi que caricaturescos también, estilo que a mí me gusta, me llama la atención. Aquí vemos esta Santa Cena, elemento de la Santa Cena, em, y luego, entonces, esa es la portada, esta es la fachada, eso es lo que te recibe cuando llegas ahí. Pero lo que más me encanta de este lugar, y en esto ya vamos saliendo del románico, son estos canecillos que se encuentran a los costados de esta pequeña iglesia. Entonces, se encuentran ahí y me voy a devolver un segundito para que se den una idea de dónde se ubican. Notan que aquí estos son los canecillos, entonces aquí se ubican estos elementos, ¿verdad? Y alrededor de todo el edificio uno podría circular el edificio y ver los diferentes elementos. Y hay un montón de diferentes figuras, principalmente figuras humanas que tienen, hay muchos de monjes, como estos que estamos viendo acá, monjes con libros, monjes leyendo, monjes que tal vez están en proceso de arar o trabajar, como este que estamos viendo acá. Pero estos son los que me parecen absolutamente fascinantes, que entre los canecillos que se encuentran estos que son de un hombre y una mujer que están revelando sus genitales. Entonces, en esto, cuando yo vi esto, y esto fue cuando yo estuve estudiando todavía en el proyecto de programa de doctorado, en un curso que hice una investigación sobre estos canecillos, porque no me lo explicaba, no me explicaba por qué, si esto tiene sentido, ¿verdad? Que esto esté acá, o el tetramorfos que esté en la pura entrada, o figuras de santos, ¿verdad? Pero ¿por qué vamos a tener estas imágenes y pues a la conclusión que llegué yo es parecido a los tímpanos que hemos estado viendo, el juicio final, un recordatorio de la vergüenza de pecar, ¿verdad? Y cómo uno queda totalmente, o sea, como el pecado no lo puede esconder uno, y mucho menos en el más allá, ¿verdad? O sea, ya ese pecado no lo vas a poder esconder de Dios. Entonces aquí vemos cómo él se levanta la túnica y cómo se le cayeron los pantalones, entonces tiene los pantalones alrededor de los tobillos y ella levanta el vestido, ¿verdad? Entonces eso me parece fascinante pensar en cuáles eran los mensajes que querían dirigir al público que llegaba a estos espacios, ¿verdad? Entonces, no es solo mm, el miedo que quieren infundir, sino como un constante recordatorio de que de no puedes esconder eso de Dios. Y bueno, estos son dos más a mí por algún motivo me encantan todas estas imágenes de como que de lo grotesco, de lo feo, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos a un lado, a mano izquierda, tenemos un símbolo de la lujuria, que es una figura de una mujer desnuda que tiene en los senos dos serpientes, o sea, serpientes colgando desde sus senos, y a mano derecha pues la figura de un diablo, un diablillo ahí que está pisando además una figura y que me parece muy vacilón que tiene una súper sonrisa. Entonces es un diablo, pero es un diablo que está gozando de su maldad. Entonces, pues nuevamente eso, ¿verdad? Estos recuerdos de cómo no se pueden esconder
el pecado y cómo no deberíamos de caer en el pecado por más atractivo que pueda parecer. Entonces, bueno, eso era lo que quería terminar yo la semana pasada del románico. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quisieran hacer antes de entrar al gótico. Solo que es muy divertido ver el diablo con sonrisa, porque los otros están con frowns, Sí, están totalmente, pues, decepcionado, triste. tristes, So, decepcionados, no están disfrutando de la lujería. no están disfrutando de la lujuria, sino que más bien están sufriendo, ya están Ajá. sufriendo el resultado de ese pecado, ¿verdad? Ujú. Em, y claro, porque si hubieran estado felices, entonces la gente dice, y tal vez me voy a quedar haciendo eso, pero ojo lo triste, lo infelices que están, ¿verdad? Y entonces un recuerdo, hey, no haga eso porque no le va a ir bien. Y no necesariamente que son escenas tan como directas de que vas a ir al infierno, directamente al infierno, sino que pues estados emocionales, ¿verdad? Nos recuerdan esos elementos. Entonces me parece muy interesante todos estos elementos, como que esta lectura psicológica que se le pueden dar a estos objetos, estos elementos eh, de, de una época muy, muy distinta a la nuestra, ¿verdad? De ahí pasamos, sí, Bueno, tengo una pregunta. ¿Estos canecillos no se ven en Santiago de Compostela? sí, yo creo que se ven en casi, o sea, se ven en muchas de las iglesias románicas. Yo, el problema con Santiago de Compostela, no sé, yo nunca he visitado. El problema con Santiago de Compostela es que tiene mucha decoración posterior que, que de otros estilos, de otros siglos posteriores y que son de otro estilo, entonces no sé si se ven tanto. Pero sí, yo he visto en muchas iglesias románicas estos canecillos, pues, integrados a la arquitectura. Y que es fascinante porque muchas veces uno ni siquiera se da cuenta de que están ahí, ¿verdad? Son estos elementos que, a ver, creo que uno hoy en día pasa por ahí, tal vez no se detiene a ver todos esta cantidad de detalles que pueda tener, pero que sí eran importantes integrar a la arquitectura pues en su momento. Y supongo que la gente también le dedicaba muchísimo más atención que uno en la actualidad, pues debido a nuestra poca eh, span de atención que tenemos. Em, pero ¿por qué preguntabas? ¿Ven? No, solo por curiosidad. Y mi otra pregunta es, yo sé que Santiago de Compostela, un proyecto de largometraje, digamos, pero ¿cuál es la fecha de construcción, digamos, de esa obra? De Santiago de Compostela, eh, Ajá. inicios del siglo XII, veamos bien, para no equivocarme aquí la fecha. Creo que es, déjame, para no equivocarme, para no decirles, sí, o sea, inicios del siglo XII, finales del siglo XI, inicios del siglo XII, cuando se Ya. inicia la construcción en sí, pero posterior a eso tiene elementos góticos, tiene elementos barrocos que le han añadido en el exterior, entonces se ve bastante diferente a como se hubiera visto pues, en tiempos románicos, ¿verdad? Y que aquí en este dibujito no estamos viendo esos detalles, pero yo asumiría que sí tenía pues canecillos, que sí tenían muchísimos capiteles, porque una de las cosas ahora me doy cuenta que no les he metido ejemplos de, también había muchísimo y también me encantan los capiteles en particular en los claustros y que era una de las cosas que se quejaba mucho algunos de las personas que, o sea, de los clérigos que se quejaban de toda la cantidad de decoración, como este tipo de decoraciones, em, de estas decoraciones en los canecillos y habían este tipo de decoraciones por todo el edificio y también muchísimo
los capiteles de los claustros no solían ser tan altos, eran espacios específicamente pues para meditación de los monjes o para lectura, y que se quejaban muchísimo porque hay muchos de estos capiteles que son pues bastante decorativos y bonitos y entretenidos, y entonces se quejaban algunos clérigos de que no tenían por qué tener tanta decoración y que más bien lo que hacían era que distraían al monje de su meditación si estaba viendo pues todos esos elementos decorativos en esos espacios. Entonces sí solía verse muchísimo los canecillos y también estos capiteles dentro de las arcadas de los claustros donde pues, deambulaban los monjes, ¿verdad? Em, Tal vez la semana entrante les traigo algunas imágenes de esos capiteles que se me quedaron por fuera y que son sumamente importantes. Em, ¿Alguna otra duda o pregunta? Vamos, entonces, bueno, voy a seguir para abordar ya, empezar a hablar sobre el estilo gótico, que como vemos es de como unos 300 años, en donde abarca pues distinciones arquitectónicas por el contexto local, entonces pueda que cambie mucho en diferentes regiones, así como también a través del camino pues se fue haciendo eh, cada vez, digamos, más, la palabra que se me viene a la mente es más elegante, pero podemos ver en los tempranos ejemplos que son los que vamos a estar abordando hoy, ese elemento como transitorio entre lo románico y después el alto gótico que llegaremos a ver la semana entrante. Ejemplos de eso. Pero importante señalar que este es un periodo de mucho cambio social en Europa y un gran crecimiento económico. Es un periodo en que hay más, eh, eh, cada vez menos facciones feudales y cada vez más poder en los reinados. No eran necesariamente todos como que los grandes reyes autoritarios que llegaríamos a ver pues en el periodo del Alto Renacimiento, la década, el siglo XVI, XVII, pero, pero definitivamente pues cada vez hay más acumulación de poder en ciertas regiones, ¿verdad? Y eso también vio, o dentro de eso se veía este crecimiento económico eh, en toda Europa. Entonces, lo que vemos es que se van expandiendo cada vez más lo que habían sido pueblos y se convierten en estas grandes ciudades, y lo que sucede también es que esa vida intelectual y religiosa que había estado en los monasterios y que muchos de esos monasterios estaban como en el campo, en zonas rurales o en iglesias de peregrinación de camino a sitios principales de peregrinación, ese foco de vida intelectual, religiosa, de ese poder, pasa a estos centros urbanos. Entonces, estas ciudades van a ver, va a haber como una competencia entre ciudades por construir estas enormes catedrales. Entonces, así como se veía en el siglo XX, por ejemplo, esta competencia por construir el rascacielos más alto, entonces las ciudades ahí competían entre quién podía tener el rascacielos más alto, y entonces era así como que, bueno, le agregamos aquí un pirucho grande para que aumente unos 5 metros más, ¿verdad? O así. Era lo mismo, ¿verdad? Entonces las grandes ciudades estaban viendo lo que estaban haciendo los vecinos y pues con este deseo de construir cada vez más grande. Eh, Aquí, debido a esta aglomeración de poder y de riqueza, vamos a ver que pues en estos centros urbanos cada vez habían más comerciantes más prósperos, que ellos iban a construir sus casas, iban a vivir allá.
Entonces, hay un movimiento, una movilización hacia los centros urbanos y eso va de la mano con la formación incipiente de los gremios profesionales. Y estos gremios profesionales, por ejemplo, hoy vamos a ver representados a los carpinteros o a los zapateros. Entonces, estos gremios apoyaban en la construcción de estas grandes catedrales, porque ellos se juntaban y eran como pues estas agrupaciones de personas que se dedicaban a un oficio y que por ende en esa colectividad podían tener más poder, más autonomía, más riqueza, se apoyaban entre ellos y donaban para la construcción de estas catedrales. Entonces no era solo la iglesia que pagaba por esto, sino que eran pues estos grandes comerciantes que tal vez les iba muy bien, entonces estos individuos que donaban o también estas donaciones de los gremios. Y también importante señalar cómo en este periodo vamos a ver las primeras universidades. Entonces, pues honestamente surgen en el periodo románico con Bolonia en 1055, pero ya es definitivamente el periodo gótico donde empezamos a ver más, entre ellos los primeros está París, 1150, y en Oxford en 1167. ¿Verdad? Entonces, estas ciudades eh, y esta apertura cada vez más hacia lo racional y hacia una vida secular da, o sea, nace la vida académica apartada, ya no parte de la iglesia necesariamente. Entonces, definitivamente en Bolonia, por ejemplo, había un componente ahí, un elemento religioso integrado al pensamiento y a las enseñanzas, pero ya no bajo solamente el control, digamos, de la iglesia. Entonces, ahí un poco del contexto del momento, el estilo gótico. Y ahora sí pasamos a ver lo que es la primera, eh, la primera basílica, la primera iglesia, actualmente basílica, en el estilo gótico. Notamos que enfrente no se distingue tantísimo de una iglesia románica necesariamente, si tiene este rosetón, vamos a ver los que son los rosetones más adelante, pero en sí, pues esta fachada, estos entradas, pues se asemeja mucho a lo románico, ¿verdad? Saint-Denis es un sitio sumamente importante en Francia. Como les digo, este es un periodo en que el rey francés va a ir acumulando poder, ¿verdad? Y entonces no es que tiene poderío sobre todo lo que actualmente conocemos como Francia, era principalmente sobre la región conocida como el Île-de-France, que es París y como que las regiones alrededor y las grandes ciudades alrededor de París. Y pues esta Basílica de Saint-Denis es, y perdón por la mala calidad de la imagen, pero es donde la gran mayoría de los reyes y reinas franceses están enterrados. Entonces hay todo este montón de sarcófagos en Saint-Denis, muy chiva, la verdad. O sea, quizás es un poco morboso de mi parte que me parece tan impresionante, pero son retratos de estos reyes que han sido enterrados o que están ahí, que se encuentran en el espacio de Saint-Denis. Saint-Denis estaba bajo el control durante el periodo que nos interesa, cuando se construye, pues, se construye nuevamente, siempre había estado ahí. Este es el sitio donde el mártir San Denis o San Dionisio está enterrado. San Dionisio era una figura, un santo romano que había llegado a Francia, particularmente a París, para convertir a todos los paganos en ese momento. En ese momento estoy hablando del siglo VI. Y pues ahí
eventualmente le cortan la cabeza, se convierte en un mártir y se convierte en santo y se convierte en el santo patrono de París. Y entonces, en sí es un sitio sumamente importante, en sí también es un sitio que recibe muchos peregrinos. Y el abad, en ese momento, que era muy cercano al rey, eh, y que el rey pues andaba muchas veces fuera en sus conquistas y sus luchas por fuera, y entonces el abad se quedaba ahí y de cierto modo era muy, muy cercano y tomaba muchas de las decisiones de la familia real o para la familia real. Y ahí el abad Suger decide que él quiere completamente cambiar el estilo arquitectónico para lograr algo nuevo y algo diferente. Y algo más grande de lo que había estado ahí anteriormente, pues precisamente porque recibe un montón de peregrinos, pero también para darle mayor énfasis a lo especial, lo importante que es este sitio. Y entonces ahí dentro de sus investigaciones, podríamos decir, entre sus lecturas, él se encuentra texto que según él era de San Dionisio y que hoy en día sabemos que eran erróneamente atribuidos a San Dionisio o San Denis, que decía, perdón, ahí se suponía que iba a escribir el patrono de París, se decía que él, que había este concepto de que la luz es una manifestación visible de la divinidad. Y entonces cuando él ve eso, él decide que tiene que ver de qué manera logra construir un edificio que permita que entre la luz. Entonces, dentro de esto y trabajando con los constructores de este espacio es que se va a desarrollar este nuevo estilo conocido como el estilo gótico. Eh, Entre cosas que son importantes del gótico, hay algunas cosas que son parecidas al románico, en el sentido que tenemos una nave, tenemos estas naves laterales, pero y ya se veía en algunas iglesias románicas el uso del arco ojival, este arco o arco de punta. Entonces ya no es un arco redondo o de medio punto, sino que es este arco que termina en una punta. Y normalmente la gran mayoría va a tener 3 niveles, ¿verdad? Entonces está el nivel de la arcada, está el triforio, que ya no es el espacio tan grande utilizado en la galería que se necesitaba pues para recibir esa cantidad de gente, pero también era un elemento necesario para constructivo, ¿verdad? Y arriba va a haber lo que se conoce como claristorio, que es una fila de ventanales, ¿verdad? Entonces, eso ya, solo eso nos va a permitir el ingreso de mucha luz, ¿verdad? Y después están estos elementos sumamente importantes. ¿Cómo logras que, que el interior tenga tanta luz? Pues ya no puedes tener estas paredes súper grandes, ¿verdad? Grandes, masivas, sino que necesitas paredes que tengan estas grandes aperturas para poder tener estas grandes ventanas. Y entonces, ¿qué haces para lograr eso? Necesitas trasladar la estructura, el sistema estructural para el exterior. Entonces ya no es el mismo edificio, digamos, las mismas paredes que van a soportar el peso, sino que van a ser estos elementos que se adhieren, digamos, al exterior, que no se van a ver desde adentro, que se utilizan pues precisamente para recibir todo ese, el peso y toda esa fuerza de peso de esta estructura va a pasar hacia estos elementos exteriores, ¿verdad? Entonces tenemos estos elementos contrafuertes, ya se habían visto en el románico, ¿verdad? Utilización de como que agregar elementos estructurales en la parte externa para darle más fuerza a la pared. Pero después vamos a tener estos elementos conocidos como estribos y arbotantes. Los arbotantes son como el elemento, uno de los elementos más principales de el
el gótico, que son estos, pues básicamente es como ¿cómo es que se llama eso? Un exoskeleton, es como un esqueleto por fuera de la estructura que va a, pues, recibir todo el peso que le cae y que pues, va a recibir todo ese, la fuerza que va para abajo y para afuera, lo va a recibir y lo va a trasladar hacia estos contrafuertes, ¿verdad? Em, Aquí podemos ver, perdón, aquí los podemos ver un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí podemos tener estas grandes ventanas, estas grandes aperturas por varios motivos. Entre ellos está lo del arbotante, ¿verdad? Entonces, ojo estos arbotantes que se incluyen en la parte externa y que además, y esto es sumamente importante, tienen aperturas. ¿Y por qué las aperturas son tan importantes? Pues porque permiten que la luz ingrese, ¿verdad? Entonces, si estos elementos estructurales por fuera no tuvieran estas aperturas, como que estos brazos que alcanzan y estas aperturas, pues no ingresaría tanta luz, ¿verdad? Porque sí, la luz sería bloqueada, estaría bloqueada por esas grandes paredes. Pero en este caso, pues la pared la trasladamos unos metros hacia afuera, precisamente para que pueda ingresar todo ese montón de luz, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo esta imagen nada más para ver la diferencia entre lo que es una iglesia gótica y una iglesia románica, ¿verdad? Donde aquí no estamos viendo tanta ventana, no tenemos el claristorio, tenemos esta galería que es más macizo, mientras aquí lo que podemos ver, perdón, es simplemente lo que se conoce como el triforio, que es como un pequeño espacio, pero principalmente permitiendo más luz que ingrese. Importante también, ¿cómo se esconde? Hay estos otros aspectos que son importantes dentro de lo gótico. Lo gótico es tremendamente vertical. Uno ingresa a una iglesia gótica y esto lo veremos aún mejor con el ejemplo de Chartres que veremos después de Saint-Denis. Pero la iglesia gótica uno ingresa y inmediatamente ve para arriba. ¿Por qué? Pues uno, los arcos ojivales, ¿verdad? Que en sí el hecho que el arco no sea redondo, sino que sea así puntiagudo, hace que miremos para arriba. Luego, tiene todo esto que se conoce, y perdón por la mala calidad de esta imagen a mano izquierda, pero aquí pueden ver bien, esto se conoce como bóvedas de crucería. Entonces, eran elementos tanto estructurales, pero también decorativos, en donde vemos que estas nervas, por eso se conoce como nervas también, eh, eh, conducen el peso de la estructura, todo el soporte de la estructura hacia, en este caso, las columnas y permite que estos espacios de relleno no tengan que soportar tanto peso y que sean más livianos, ¿verdad? Entonces, pero esos elementos en todo, aquí estamos viendo, estamos en el ábside, en la parte de la girándola, la girola en el ábside, en la parte eh, de la iglesia. Pero notan cómo esto lo vemos en toda la iglesia en sí, ¿verdad? Entonces estos elementos nos atraen la atención y nos jalan la mirada hacia arriba también, ¿verdad? Entonces, todo este énfasis en lo vertical, estas líneas que marcan, demarcadas, nos llaman la atención y nos hacen como que en vez de uno, perdón, voy a echarme para atrás un segundito para ver San Fernán, un segundo, y perdón por tanta brincadera, o San Fuá también. El elemento, a ver, los elementos clásicos que se ven en el románico permiten llamar mucho la atención y en particular hacia el ábside, o sea, hacia el punto donde, hacia el altar, hacia donde hay que poner toda la atención,
Entonces uno ingresa a este espacio, siente el peso, siente la monumentalidad y mira hacia el fondo. Acuérdense los arcos triunfales, ¿verdad? Y la importancia de tener como que este último arco en donde nuestra mirada va a estar enfocada. Va a ser muy diferente cuando uno ingresa a la iglesia gótica, en donde te mira hacia arriba, ¿verdad? Em, en donde toda esta luz también es inevitable. Uno mira hacia donde está toda esta luz sumamente impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite? También una cosa que se me olvidó mencionar sobre la importancia del uso del arco ojival. El arco ojival es así, punta. Eso permite que sea más alto, porque si yo tengo un arco redondo, es más bajo. Si yo logro elevar un poco más eso y ya no tiene que ser redondo, sino que puedan terminar en un punto casi triangular, entonces eso permite que sea más abierto, que sea más alto, además, ¿verdad? Que si fuera redondo. Porque aquí el peso lateral ya va, o sea, la fuerza va a ir más en vertical hacia abajo y menos en lateral como si hubiera sido un arco redondo, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso también la importancia de tener estos elementos, estos nervios, ¿verdad? O las crucerías que se ven en todos estos elementos, porque pues traslada ese es todo pues el peso. También otro elemento que es importante es cómo hacen lo que se conocen como pilares compuestos, que entonces aquí esconde de cierto modo lo masivo que son estos pilares que vemos acá. O sea, no es por decir que esta iba a ser una iglesia no pesada, obviamente que es sumamente pesado, necesita estos soportes grandes, pero el hecho de que tiene todos estos elementos como si fueran muchas columnitas pegadas juntas, nos distraen de lo monumental que es, porque seguimos viendo todos estos elementos verticales y miramos hacia arriba. Y después seguimos la mirada y entonces vemos la crucería y vemos cómo eso pasa al otro lado y entonces nos olvidamos de lo masivamente grande que son los pilares que se requieren para esta construcción. Aquí pueden ver, este es hacia el ábside, y pueden ver la belleza de, bueno, lo grande que son estos ventanales, que ahora vamos a abordar qué son los vitrales, ¿verdad? Estos son vitrales, pero en sí, estos espacios abiertos, estas grandes ventanas, estas grandes aperturas que esta nueva arquitectura permitió, ingeniería permitió en estas nuevas estructuras. Estas son palabras de Abad Suger: brillantemente reluce aquello que multiplica el esplendor. Y brillante es el trabajo noble a través del cual resplandece la nueva luz. Y esa nueva luz, pues, es metáfora de Cristo, la luz del mundo. Y entonces ahí es donde él, a ver, uno no puede hacer estos grandes cambios y estas inmensas inversiones sin tener como algún sustento. Y entonces él pues encontró en las palabras de Denis, de Dionisio, pues lo que él creía que eran las palabras de Dionisio, esta noción, y que él lo transmite a esta nueva forma de construir que pues busca ese que resplandezca el espacio interior, ¿verdad? Em, Les quería, no sé si va a funcionar. Si pueden ver, va a quitar el video en Spotify, voy a quitar el sonido. Nada más para que puedan ver, yo tuve la gran oportunidad hace unos años de ir a Saint-Denis por fin y pues me encantó. Entonces, no es excelente la calidad del video, pero creo que por lo menos les da una idea de cómo es y también cómo pueden ver las tumbas aquí de los reyes. Entonces, estamos viendo, estamos en el ábside, ¿verdad? El espacio, más bien, este es el coro, donde se encuentra el altar. Y ahora voy a dar la vuelta
y van a poder ver la nave central. Qué hermosa. Sí, Uf, es una maravilla. La próxima vez que va a uf. San Luis, tienen que ir a San Sí, Denis. nunca he visitado cuando estaba en París las últimas 3 veces. Ni me Es que ocurrió ir a buscar esta basílica. Es queda un increíble. poco fuera del centro, pero se llega en metro. Pero En sí, tren. sí se llega en metro, pero sí queda un poquito fuera del centro de la ciudad. Ajá. Em, ok, entonces, con todo este interés la gran espacio abierto para permitir que ingrese la luz, em, vamos a ver un tremendo auge en el uso de vitrales. Vitrales es algo que existía ya muchos siglos, pero no se había convertido en uno de los elementos primordiales de la decoración de iglesias hasta este periodo. Aquí estamos viendo uno de los rosetones eh, que decoran el interior de Saint-Denis. Eh, muchos de los vitrales de Saint-Denis más bien han sido esparcidos por el mundo, desafortunadamente, porque durante la Revolución Francesa, eh, eh, pues habían muchos revolucionarios que totalmente iban en contra de todo lo que Saint-Denis representaba, ¿verdad? Entonces, si Saint-Denis es el lugar donde están los reyes, pues obviamente ese era un lugar que querían desecrar, pues desecrar definitivamente. Y, pero por dicha simplemente se describe él como un anticuario eh, en la literatura que he leído no he tenido mucho más conocimiento de quién era este señor, pero hubo un anticuario interesado en rescatar o por lo menos remover muchos de los vitrales. Entonces, esos vitrales en ese momento fueron removidos. Algunos han sido devueltos a Saint-Denis a finales del siglo XIX, pero muchos de ellos pues se esparcieron por el mundo, se encuentran en diferentes museos y entre ellos está este que me llama mucho la atención por un motivo que es bastante interesante. Aquí este vitral, y bueno, es importante señalar como en el gótico, entonces vamos a tener esta nueva forma de arte eh, que va a llevar en sí muchas de las narrativas, muchos de los aprendizajes que antes solo se podían hacer a través de las esculturas, y por ejemplo en el tímpano, ahora este se convierte como un nuevo lienzo para, eh, pues para los artesanos. No conocemos la mayoría de ellos, pero obviamente son grandes artistas, y iban a ser los espacios donde se contaban muchas de las historias, ¿verdad? Y había representaciones de muchos de los santos, de la Virgen, etcétera. En este caso estamos viendo una imagen de la huida a Egipto, pero es interesante porque es, proviene, lo que estamos viendo acá, proviene de uno de los evangelios apócrifos, que eso es muy interesante. Entonces, primero, ¿cuál es la historia? Dice la historia en este evangelio apócrifo que Cristo estaba, eran en este momento de la huida, y entonces van hacia Egipto y la Virgen tenía hambre y que supuestamente algo hace Cristo para que se doble un árbol de dátil y entonces aquí lo que vemos es la Virgen agarrando un dátil del árbol para satisfacer su hambre gracias a los milagros que podía hacer Cristo. Y en este caso, Cristo hace para su mamá. Pero lo interesante es el hecho de que es uno de estos evangelios apócrifos. Entonces, ¿qué significa eso?
apócrifo significa como guardado. Entonces son estos textos que no son aceptados como los textos canónicos de la iglesia. Entonces eran estos textos escritos por diferentes pues figuras, diferentes personas que habían sido parte de la vida de Jesús y que entonces redactaron historias sobre él, pero que no se convirtieron en los elementos del evangelio principal que se convierten en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, y lo interesante de eso es que aún siendo el caso que la iglesia no acepta del todo estos textos apócrifos, interesantemente habían sido muy pues influenciaban, muy inspiradores para muchos de los artistas. Entonces los artistas, aparentemente, aquí podemos ver los artistas de Saint-Denis que están leyendo estos textos o que conocen estos textos, que muy probablemente no los hubieran recibido estas historias de la boca del sacerdote o del abad Suger, pero que ellos estaban inspirados en estas historias y lo interesante es que se ven retratados, se ven representados en estos espacios, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece que es súper interesante y que también nos damos cuenta un poco también de no diría que era libertad de expresión, pero yo supondría que también tiene mucho que ver con que, y no es que los clérigos a cargo de estas construcciones podían estar encima de cada uno de los detalles y aceptando cada uno de las propuestas artísticas ahí presentadas, ¿verdad? Entonces, a veces me pregunto, y tal vez ni siquiera se dieron cuenta y además puede ser que es un vitral que no se nota tanto y que además, bueno, es la huida a Egipto, eso sí entra dentro del Evangelio, pero este detalle específico del palo de dátil, del árbol de dátil que se agacha al árbol precisamente para darle de comer a la Virgen, pues eso aparece en otro texto, lo cual me parece súper interesante pensar en, pues, de dónde también están sacando inspiración los artistas que producen, pues, los elementos decorativos de estas iglesias. Les quería explicar un poquito cómo se hacen los vitrales, entonces aquí saqué algunas imágenes para ayudarnos a entender cómo funciona. Empieza con un dibujo, entonces aquí pueden ver un dibujo. Luego se hacen placas o piezas de vidrio en donde la arena se calienta muchísimo y se le integra elementos de pigmento para que cuando pues, se derrite, cobra ese color, se convierte en ese color de pigmento que integrado al proceso de hacer el vidrio. Luego se pone la piecita de vidrio encima del dibujo que querés del vitral y se le hace una marquita, se le corta en general con una pieza de hierro, se corta la forma que se quiere, luego se le pulen las orillas para darle la forma exacta porque cuando uno corta con esta herramienta no permite pues una corta muy precisa, ¿verdad? Entonces, aquí, posterior al corte inicial, porque hay que tener muchísimo cuidado, si uno no lo hace con cuidado puede quebrarse todo el vidrio, ¿verdad? Entonces, después de haber hecho el primer corte, después se va haciendo los detalles y se va como casi que tallando los bordes para que tenga la forma que uno quiere. Luego, nuevamente uno agarra la pieza, lo vuelve a poner encima del dibujo y ve cuáles son los detalles que uno quisiera pintar encima del vidrio. Entonces se agarra otro tipo creo que ahorita no me acuerdo si es latón, pero otro tipo de metal que se mezcla con la tinta negra y además interesantemente se mezclaba para que se pudiera pintar fácilmente sobre la superficie del vidrio, se mezclaba o con vino o con vinagre o con orines y con esa mezcla
una tinta súper, súper espesa que tenía elementos metálicos, se le pinta encima del vidrio. Luego, ese vidrio se mete a un horno para que al calentarse ese aspecto pintado, o sea, eso que se pintó y con el metal que está inmerso en la tinta, se adhiere al vidrio y se convierte en parte, se podría decir, del vidrio. Aquí lo que vemos en el detalle a mano derecha es pues ejemplos de tipos de cosas que iban a estar pintadas, ¿verdad? En el pedazo de vidrio y que es interesante porque hacen ciertos elementos de como manchar también la parte de atrás con una versión mucho más aguada para nada más darle sombreado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener? Entonces, normalmente se pinta primero esos elementos de sombra, se pintan los detalles encima y luego se le pueden añadir aún más elementos de sombra a, pues, a los detalles dibujados. Entonces, tenés el pedazo de vidrio con el elemento dibujado encima, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Con, ay, alguien que me ayude con la palabra LED. LED, ¿cuál es LED? LED es la toma. Plomo, 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 gracias. plomo. Ajá. Entonces, con ese tipo de metal que es muy maleable, es muy flexible, entonces se va uniendo las partes como si fueran rompecabezas. Entonces, se une el rompecabezas, se integra estos elementos de plomo para, o sea, entre pieza y pieza de diferentes colores. Eso se solda. Entonces, aquí podemos ver que se está soldando los elementos de plomo. Luego se le añade, como que se pinta casi todos esos elementos de plomo soldado, se le pinta encima, se le unta encima una mezcla como de cemento, un cierto tipo de cemento. No tenemos la receta del cemento que se usaba, pero se asume que era principalmente como tipos de cal y así, precisamente para sellar las ventanas, sellar estas ventanas para uno darle más solidez y más fuerza a la estructura, estructuralmente que sea más fuerte y también para que no hayan huequitos en estas partes, digamos, estas partes soldadas entre el vidrio y el plomo, pues podrían haber sí, orificios abiertos y no queríamos que ingresara agua o viento o lo que sea que pudiera además dañar el vitral, entonces se sella con este elemento de cemento, estos elementos de cemento y luego se pule, básicamente se limpia, se pule y entonces esos elementos de cemento solo quedan en la parte donde está el plomo que junta estas partes que juntan el vitral, ¿verdad? Entonces me parece que en sí es un proceso súper difícil, muy detallado, de muchos pasos, así como tanto de la obra que se produjo pues, en la Edad Media, ¿verdad? Tanto los eh, manuscritos ilustrados, también un súper proceso larguísimo y en este caso estos vitrales, ¿verdad? Entonces, el Lauren, vitral se ¿se convierte, sí, sabe, perdón, se sabe de adelante. los artistas? ¿Se sabe quiénes lo hicieron o eran como parte, casi como los monjes haciendo las illuminated manuscripts? ¿O había No, unos artistas eran especiales? artesanos, sí. Así como los que trabajaban la piedra, no eran los monjes, solían ser pues artesanos, digamos que independientes, que hacían esto. Definitivamente y sí sabemos que muchas veces y dependiendo de la iglesia, y los diferentes clérigos a cargo tal vez se integraban más o menos en la toma de decisiones de los elementos ahí ilustrados, ¿verdad? Pero no
no solían ser ellos, ¿verdad? Porque había que tener como mucha especialidad y creo que, bueno, obviamente los manuscritos, los que hacían esos manuscritos eran tremendamente especializados en eso, pero en este caso tiene es muy, es como laborioso y tal vez no como un manuscrito que uno pasa estudiando el texto todo el día, ¿verdad? Y pensando en el texto. Entonces, principalmente son artesanos que viajaban, además, muchos de ellos, un poco como lo que hablábamos la semana pasada de Gisilbertos, Ajá. que eran algunos pues ya bastante reconocidos y que los iban a buscar para la catedral que se estaba construyendo en tal lugar. Pero sí, en general eran artesanos y artesanos desconocidos. No conocemos quiénes son, no hay nombres para ellos necesariamente. Entonces, y que es una gran tristeza porque muchas de estas obras además son pues grandes obras de arte, ¿verdad? Pero Sí, porque esto, el ejemplo que usted nos muestra acá es una cosa, pero cuando se ve los rosetones, o sea, estas cosas enormes, o sea, se da cuenta de, es impresionante. ¿Cuántos años duró hacerlo y cómo lo subían? Es sí, impresionante bueno, cuando lo va pensando. sí, definitivamente. Yo honestamente no estoy segura de cómo, sí, supongo que eran andamios, ¿verdad? Que usaban. Eso sí, no lo mencioné anteriormente con los elementos estos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, cuando se construían en estos espacios, en estas bóvedas de crucería, es que se construía como un tipo de andamio por debajo y estos elementos se construían primero, o sea, se hacía como una estructura de madera hecha por debajo, se incorporaban estos elementos de crucería, se retiraba la estructura cuando eso ya quedó con la piedra clave del centro, que es la que mantiene todo sujetado en su lugar, ¿verdad? Cuando eso ya está, es que luego se llenaban y que funcionaba como una estructura en sí, se llenaban las partes, eh, digamos, internas que no eran, no recibían el peso encima. Entonces, esto sí, yo sé que se eran estas estructuras que se, que se hacían antes y después, pues eso se retiraba y se seguía construyendo. Pero para subir los vitrales, honestamente no estoy segura porque, ojo, la altura, ¿verdad? O sea, ojo el tamaño de una persona. Es una persona. Es- Y ve el tamaño de Ujú. de estos vitrales y la altura de esos vitrales, ¿verdad? Entonces, yo supondría que en alguna parte han hecho investigaciones de cómo instalaban los vitrales, pero no estoy segura de cómo se hacían. Pero sí que era un mega esfuerzo, definitivamente. Em, y además una belleza. Em, sí, Es, entonces, sí, no, no, es impresionante. sí, es súper impresionante. Otro, a veces como considerado el segundo, em, la segunda catedral gótica que se construye, consolida muchísimo de los aprendizajes que hubieron en Saint-Denis. Es la muy famosa catedral de Chartres, conocida o considerada como pues uno de los mejores ejemplos del gótico. Chartres es un sitio súper interesante. Podemos notar estas grandes torres y pues vuelvo a lo mismo de la importancia de tener esas torres que llamen la atención desde muy lejos. Por eso puse dos imágenes de esto, ¿verdad? Lo impresionante que son estas estructuras, igual una forma basílica en cruz. Aquí pueden notar los elementos como los arbotantes que se ven afuera, estos elementos estructurales, cómo la estructura se encuentra en el exterior de estos edificios. Y aquí, ya acercándonos a a la entrada principal, la fachada occidental o oeste de la iglesia, que nuevamente notamos una fachada que tiene muchos elementos de todavía como muy románicos,
y que verán la semana entrante cuando vemos ya como que el alto gótico, cómo cambia, que son como muy monumentales, no hay mucha apertura entre los elementos, sigue siendo como bastante grande. Son diferentes estilos las torres, algo que tal vez les llame la atención, pero eso es porque las torres también fueron construidas posteriormente y las catedrales duraban años de construirse, de mucho tiempo duraban. Esta se consagró en 1260, pero se continuó construyendo ciertos elementos que no habían terminado eh, por, por ratos, por más tiempo, ¿verdad? Entonces por eso, y no era importante en la época gótica que hubiera cierta simetría, ¿verdad? O eso que se empieza a buscar más en el Renacimiento, más bien, pues, este aspecto un poco más orgánico es parte de lo que llama la atención del gótico, ¿verdad? Y cómo, dependiendo de quién había donado y en qué momento había donado, pueda que tenga, pues, aspectos muy diferentes. Entonces, notan que la fachada en sí no, simplemente no es simétrico, ¿verdad? Nos acercamos a lo que se conoce como la portada real. Es una entrada tripartita, ¿verdad? Entonces hay tres entradas, estas tres puertas. Estas puertas se alinean con, pues, la nave central y las naves laterales, ¿verdad? Em, y se conoce como la portada real porque estas figuras, que ahorita vamos a ver algunas más de cerca, pues son imágenes de figuras de reyes y figuras reales del Antiguo Testamento. Precisamente haciendo, es como que dándole un linaje real a, em, de nobleza a Cristo, la que supuestamente la Virgen María venía de este linaje, pues, de grandes figuras del Antiguo Testamento. Entonces, en el tímpano central vemos a Cristo. Cada vez también notamos más tridimensionalidad o una obra en un alto relieve y no tan bajo relieve como habíamos visto en el románico. O sea, cada vez hay como más capacidad de los artesanos con el trabajo. Y ojo el nivel de detalle, el nivel de elementos integrados. Aquí pues está Cristo con el tetramorfos, ¿verdad? Entonces ahí están los cuatro evangelistas representados con sus símbolos. Además quería enseñarles el nivel de detalle porque es una belleza. Entonces, imagínense todo el trabajo, todo el nivel o sea, cada ángel de estos tiene, cada pluma está tallada, ¿verdad? Entonces, el nivel de detalle que se integra a estos esfuerzos, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo importante que era esto para no solo la iglesia, sino que la misma comunidad que participaba en la creación de estas catedrales. Em, Aquí podemos ver estas estatuas que representan figuras del Antiguo Testamento. Entonces, supuestamente aquí es Ezequiel o Samuel, acá, este es David, esta es la reina Saba, este es Salomón, y pues cada una de las entradas tiene otras figuras supuestamente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que entonces relaciona Cristo, que está como Cristo apoyado, o sentado, digamos, pero apoyado em, por estas figuras, estos algunos profetas, algunos reyes, ¿verdad? Que le proveen a él el soporte. Y ojo el nivel también de detalle de los diferentes diseños, ¿verdad? Y nuevamente es bastante orgánico, no hay elementos geométricos, pero no hay eso que vamos a ver cuando llegamos al Renacimiento de esta búsqueda de cierta racionalidad a través de como que estos diseños repetidos con cierta lógica. O sea, en este caso,
no era eso, sino que más bien era la capacidad artística que estaba resplandeciendo aquí de los artistas. Eso era lo que valía, esa capacidad de estos artesanos por poder trabajar el material, ¿verdad? Y las diferentes calidades que pudieran obtener estos artesanos. Verdaderamente eran lugares para que se lucieran los artistas también. Por más que no los conocíamos, pues en el momento sí se habrán conocido, ¿verdad? Y uno quería dejar muestra de lo que uno era capaz. Y este es, en estos mismos elementos detallados interesante porque representan los símbolos del zodiaco. Y entonces aproveché y saqué las imágenes del zodiaco eh, de mi signo y el signo de mi mamá, como está en la clase. Entonces aquí podemos ver en estas de una misma columnilla que vemos a Libra y Sagitario. Entonces, interesante ver cómo, bueno, el zodiaco nunca ha sido un problema para la iglesia. Hay diferentes, en los rosetones del mismo chart, vamos a ver los símbolos del zodiaco y aquí los vemos integrados también en esta, pues, explosión, podríamos decir, decorativa que está en la pura entrada del chart. Aquí ya es cuando uno ingresa y pues es un espacio también tremendamente solemne, súper espiritual, muy especial. Ojo, a veces las imágenes, las fotos no hacen justicia a la inmensidad de este lugar, pero piense que esta es la altura de una persona, como de aquí como hasta acá, esta sería la altura de una persona. Entonces, imagínense lo alto que es este espacio. Y se pueden dar cuenta muy bien en este espacio, mejor que en el espacio de Saint-Denis, de lo vertical de este espacio y cómo, a ver, cuál era la búsqueda de los arquitectos, ingenieros y de los clérigos que estaban detrás de estas construcciones, crear espacios misteriosos, misteriosos en el sentido o divinos, en el sentido que no entendemos cuando entramos a este espacio cómo es posible que exista, ¿verdad? Porque los elementos constructivos están afuera. Entonces, lo que vemos, lo que entramos y vemos es un espacio tremendamente grande con estas grandes aperturas, con todo este juego de color, gracias a estos fantásticos vitrales que se encuentran. Aquí tenemos otra ventana, rosetón, aquí este es, y perdón por que no se ve muy bien el detalle, pero esta sería esta es la imagen de Santa Ana, que es la mamá de la Virgen María, con la Virgen en sus brazos. Aquí arriba, esta ya es centro del rosetón, es la Virgen con el niño, o sea, con Cristo. Y aquí en estos espacios verticales, estos se llaman lancetas, Santa Ana está acompañada por otras figuras del Antiguo Testamento, pero nuevamente haciendo referencia a este linaje supuestamente que tiene Cristo por medio de su mamá, por medio de Santa Ana, que entonces aquí son los diferentes figuras importantes del Antiguo Testamento, como David y Salomón, etcétera. Esos que vimos en la entrada, pues se repiten aquí en estos espacios. Entonces, esta es una de los grandes ventanales y se imaginarán a través del día el efecto de la luz sobre la superficie, como va cambiando pues, el sol, moviéndose el sol, em, ese juego de luz, de colores sobre las superficies internas está en constante movimiento, está constantemente cambiando. Verdaderamente es una maravilla estar dentro de estas catedrales y darse el lujo del tiempo de también observar y ver todos estos efectos lumínicos que se dan en los espacios. Char también queda como a menos de una hora, pero ahí sí ya es como un tren fuera, como menos de una hora de París, casi una hora de París. Entonces, pues, si van algún día a París, podrán también ir a Chartres
conocer esta iglesia. Estas son algunas de lancetas en otro espacio. Aquí estamos viendo, y hubiera estado encima la imagen de la Virgen con el niño, ¿verdad? Y a mano derecha podemos ver la escena de la visitación, que es una escena en donde María, que está embarazada, va y visita a su madre, a Santa Ana. Entonces, esta es la visitación. Y aquí vemos la anunciación, cuando el arcángel viene y le indica a la Virgen que va a tener el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ojo cómo estos se convierten en principales superficies para para las historias importantes de la iglesia. Entonces, cómo el vidrio se convierte en pues uno de los principales sitios de eh, como sitios didácticos dentro de la iglesia, algo que posteriormente vamos a ver en el Renacimiento que se convierte en los frescos, ¿verdad? En las pinturas en pared. Durante el gótico, pues son los vitrales que cobran esta vida. El Chartres es conocido principalmente también por un uso de azul que pues es muy particular. Entonces se habla siempre del azul específico de Chartres que lograron los artesanos en Chartres el azul, porque hay que acordarnos que el azul, el pigmento azul también era sumamente caro, ¿verdad? Y entonces, pues se logra un efecto bastante y estos contrastes muy fuertes y muy bellos debido a la gran capacidad que tuvieron los artesanos en Chartres. Quería enseñarles un par de cositas más, ya vamos cerrando porque ya son las 7:30, pero interesante, en Chartres hay varios vitrales que representan a los diferentes gremios, a los diferentes gremios que aportaron de su parte a la creación de esta catedral, pueda que donaron pues un vitral o pueda que donaron pues los diferentes gremios como un componente en particular, pero también los vemos reflejados en estos vitrales. Entonces aquí vemos un vitral de los carpinteros, ¿verdad? Que hace homenaje, rinde homenaje a los carpinteros, y en este otro un vitral representando zapatero. Entonces, nuevamente, este homenaje a estas diferentes figuras de la sociedad que, como les digo, eran fundamentales en pues la elaboración de estas inmensidades, estas inmensas inversiones que se estaban llevando a cabo en ciudades en donde ya no necesariamente era como antes, donde pues anteriormente eran estos monasterios que tenían sus propiedades, que ellos manejaban o gestionaban y que generaban fondos, así como si fuera un feudo. Igual las iglesias tenían estas propiedades que les generaban ingresos, pero pues en las grandes ciudades no necesariamente era así. Entonces dependían mucho de los peregrinos que llegaban y de la riqueza de las personas en la ciudad. Y el último ejemplo, y volvemos a París, esto sí está en el centro de París y pues altamente sugerido de la experiencia, yo creo que lo he hecho como 3 veces en mi vida, me encanta Saint-Chapelle, era la capilla privada de los reyes en el espacio de lo que había sido como que de donde residían los reyes cuando estaban en la ciudad. Y entonces ahí esta capillita no es muy grande en sí, pero sigue este mismo estilo y es una maravilla porque como es más pequeña, pero tiene las grandes ventanas, o sea, las ventanas, uno casi está, bueno, no está a la altura, pero casi a la altura de las ventanas, y es como estar adentro de un joyerito. O sea, es increíble ver cómo también estando uno ahí adentro y a cómo pasa el día, poder ver ese cambio del efecto de los colores, de la luz, y muchas veces hacen conciertos en este espacio, en esta capilla, en la actualidad. Entonces, ahí he ido 3 veces a pues escuchar conciertos de música clásica y estando en este espacio, y muchas veces, bueno, las veces que he ido
voy a como en la tarde y entonces uno va viendo el cambio de los efectos de la luz y es una maravilla. Aquí pueden ver, quería señalarles cómo tiene los elementos estructurales en la parte externa. La semana entrante vamos a ver más del alto gótico, entonces abordaremos las gárgolas, pero aquí pueden ver un par de gárgolas que aparecen en esta estructura de Saint-Chapelle. Entonces, con eso terminamos la clase. Quería terminar con esta foto que el color es bastante amarillento, pero es una foto que yo tomé, entonces no es de excelente calidad en términos del color, pero sí Ujú. la magnífica experiencia que tiene uno estando allá adentro, ¿verdad? Entonces, ¿De qué altamente está hecho el cielo raso? Que esta cosa pintado, arriba que es como azul, pintado, es pintado. pintado, sí. Ajá, Pintado azul con como puntitos que son estrellas. ajá. Y entonces, y eso es muy común, que es una representación como del cielo, ¿verdad? Ujú. De- una de las cosas que se me olvidó mencionar sobre Char, pero es uno de esos detallitos que son interesantes. Char se había quemado la iglesia em, justo antes de que la vuelven a reconstruir, en 1194 la empiezan a construir nuevamente y la decisión por volverla a construir y de una manera tan grande y tan magnífica es que en Chartres hay una reliquia que es muy importante, que se supone que aquí está parte de la túnica que había usado la Virgen cuando dio a luz a Cristo. Entonces, ese pedazo de túnica está pues resguardada en esta catedral y resulta que cuando se quemó toda la catedral, toditito se quemó, se salvó el pedazo de túnica y entonces, y debido a ese milagro, se decide que no solo hay que volver a construir, sino que hay que volver a construir de esta forma tan grande y tan magnífica. Entonces, pues la importancia de las reliquias en la toma de decisiones es definitivamente muy evidente todavía para estos momentos. Así que, nada, muchísimas gracias. Terminamos por hoy. Espero que les haya parecido interesante. No sé si tienen alguna duda o pregunta adicional. ¿Por Me hace qué a querer los viajar góticos más. les dicen góticos? ¿Por qué Perdón, no perdón, sé? doña Judy. ¿Por qué a los góticos, digamos, de ahora les dicen góticos? No sé. Porque es que, ¿verdad? Como que está relacionado con gente que es más oscura y así, ¿verdad? Como ese luxillo. Sí, Pero digamos sí, que... pero lo gótico no tiene mucho, o sea, Exacto. también se aleja de lo oscuro por Ujú, la cantidad de luz, y sí, lo gótico es como muy negro, ¿verdad? ujú. Sería interesante averiguar, no sé, no tengo la mínima Voy a idea. buscar. Sí, sí, ahí nos contás. Si encontrás ahí un articulito que lo explica, nos avisa. Sí. Y vieras que estaba escuchando una de las clases pasadas que yo no me había conectado y que era lo de Haya Sofía. Haya, ajá. Pero, y justo coincidió con que una persona conocida puso una foto de que él estaba en Haya Sofía. Entonces, no sé si ya lo habrán abierto otra vez al turismo o no sé si él será muy pudiente y lo dejaron así Debería, tan. debería de volver a ver, pero uno puede ir a visitar las mezquitas Ah, también. ok, ok. O sea, yo Ah, he visitado mezquitas, entonces depende, y es como cuando uno va a visitar una iglesia. O sea, uno mm, puede entrar. ah, Supongo que ok. hay sí, como reglas y tal. Me acuerdo cuando yo Ujú, fui a diferentes mezquitas, cuando estuve viajando en un tiempo, de ahí uno tiene que taparse, la con un sí. gel y tal, pero sí uno puede entrar, solo que si no estoy segura, sería interesante averiguar ese dato también, porque Sí, si porque él yo sí estuvo, me entonces sí, obviamente está abierto al público. Y no creo que van a dejar de abrirlo al público, porque genera muchísimo dinero la claro. cantidad de turistas Ujú, que van. Pero algo que es interesante que iba, vacilón que lo mencionaste, es porque es el efecto de Hagia Sofía o de Santa Sofía, era muy parecido, ese efecto que buscaron esos arquitectos era parecido a lo que se buscaba en el gótico, que era mm, precisamente esto de que
como de un edificio tan increíblemente grande que cuando uno ingresa, el espacio es tan amplio, tan vasto y como que no se entiende cómo se construye. Tiene el uso de estos elementos estructurales externos para, pues, contrarrestar toda la fuerza del peso. Y, pero sí, también tiene eso de y que ahí el biógrafo de Justiniano había dicho que parecía que eso estaba suspendido del cielo, techo, la cúpula, porque no se entendía cómo se construía. Era algo parecido con el gótico, ¿verdad? Y que, Sí. claro, tenía mucho que ver con la fe, ¿verdad? Y querer que la gente entrara en estos espacios y que quedara así despampanados y que dijeran, wow, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo existe esto? Bueno, existe porque Dios, porque es la casa de Dios y Dios así lo quiere, ¿verdad? Entonces es una cuestión de fe que vamos a ver que cambia mucho cuando llegamos al Renacimiento. Y como el estilo mismo y lo que pues, desean como que representar los arquitectos va a cambiar, pero que en el gótico era muy importante eso como de no ver la estructura y de no saber cómo de como que sea un espacio bastante misterioso. Entonces, sí, estas catedrales son una maravilla. Entrar en ellas, o sea, yo podría seguir entrando en todas y no me aburro. Otra gente sí se aburre, pero sí me parecen fantásticas y súper especiales. Sí. Sí, y como dice Jody, dan ganas de seguir viajando a ver. Bueno, Después de la muchísimas. clase dan ganas de volver a ir otra vez, bueno, o Sí, a los conocer. lugares que Exacto. has ido, ¿a dónde? ¿Conoces alguno de estos? Bueno, creo que la de, no sé, y de hecho que iba a preguntarle, no sé si es más moderna, pero la de Múnich, esa es gótica. La de Colonia, perdón, la de Colonia. Colonia, es gótica. Sí, Sí, esa es es un poquito impresionante. posterior, Ajá. súper impresionante. O sea, esa es Ujú. una cosa increíble. Sí, esa es Notre Dame impresionante. también en París Bueno, es Notre gótica, Dame. pero un poco posterior. Ujú. Y hay unas en Inglaterra que también son una cosa, Durham y Salisbury son una cosa así como súper impresionante también que veremos la semana entrante. Así que Ay, sí. muchísimas gracias.